¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 24. Tras el último comité político, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el programa del Ejecutivo depende en gran medida del resultado del plebiscito de salida a realizarse el próximo 4 de septiembre. Mientras tanto, los partidos del oficialismo acordaron poner en marcha una instancia de coordinación en favor de la opción del apruebo. Para hablar del tema nos acompaña a esta hora la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Connie, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, pues, hablemos primero de esta suerte de condicionamiento que puso sobre la mesa primero el ministro secretario general de la Presidencia ayer, ¿cierto? En dos entrevistas, una aquí en Estado Nacional, en la noche también el presidente, y hoy día la vocera de Gobierno, diciendo que efectivamente parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric no se podría concretar con la actual Constitución, por lo tanto, que es necesario tener una nueva Constitución. ¿Ustedes en el PPD están de acuerdo con esa mirada? O sea, creemos que gran parte de las transformaciones robustas del programa efectivamente no se podrían hacer con esta Constitución. Se podrían tener avances, sí, como han habido estos años, pero no del calibre de lo que las transformaciones planteadas en el programa requieren. Por ejemplo, recuerda usted en el gobierno del presidente Lagos, cuando se planteó el auge, no se pudo hacer el seguro de salud universal, que era parte de la reforma. Solo se pudieron dar algunas garantías específicas de salud. Por lo tanto, lo que está diciendo el ministro Jackson y la ministra Vallejo es completamente cierto. Hay muchas cosas hoy día en la actual Constitución que impiden un rol más activo del Estado. Por ejemplo, no se podría implementar una empresa nacional del litio. Así es que efectivamente no lo miremos como en blanco y negro. Si finalmente esta Constitución ha permitido avance, no ha permitido transformaciones tan robustas como las que hoy día la ciudadanía reclama y que ya no dan para matices. Ahora, ¿el problema sería de la Constitución para enfrentar estas transformaciones o es que el gobierno actual no tiene los votos en el Congreso para aprobar esas transformaciones? Se lo pregunto porque hoy día hubo varios del llamado socialismo democrático, entre ellos, cierto, Pedro Araya, que no es PPD, pero es independiente pro PPD, que dice el problema es otro. Dice, no cuentan con las mayorías necesarias en el Congreso para probablemente aprobar las iniciativas tal cual ellos pretenden plantearlas. ¿No será que el problema precisamente es la incapacidad de tener los votos y ni siquiera de toda la coalición que apoya al gobierno? O sea, yo creo que aquí hay dos problemas. Tenemos un problema en el sistema político que está tremendamente fragmentado y que no asegura mayorías a quienes están gobernando. Sí, lo padeció el presidente Piñera, hoy día lo tiene el presidente Boric y es un problema que se tiene que abordar toda vez que si la ciudadanía apunta y aprueba un programa a través de la elección de un primer mandatario, eso debería tener un espejo en el Parlamento. Por lo tanto, ahí hay algo en el sistema político que hay que corregir. Pero tengo algunos matices con el senador Araya. Creo que en algunas reformas que se requieren unas mayorías tremendas, efectivamente no las hay, pero creo que en otras cosas, como por ejemplo una empresa nacional del litio, chocaríamos de frente con el Tribunal Constitucional. No olvidemos, Connie, por ejemplo, que cuando se aprobó el proyecto de aborto 3 causales por mayoría, igual fuimos al Tribunal Constitucional. Tuvimos la suerte de que en ese minuto esa entidad acompañó el proyecto, pero si eso no hubiese sido así y hubiéramos tenido una matriz más conservadora, hoy día no tendríamos esa ley. Bueno, usted misma ponía el ejemplo, ¿cierto?, del auge con la reforma de salud que planteó Ricardo Lagos y lo que dicen también algunos, no sé, el senador de socialistas Juan Luis Castro dice que que efectivamente la reforma de la salud de Lagos no prosperó por no tener mayorías políticas, no por el tema constitucional. Nuevamente aparece esta idea de que se le está echando la culpa a la Constitución o se le estaría echando la culpa a la Constitución en caso de que gane el rechazo, de una incapacidad del gobierno de juntar los votos para aprobar sus reformas. ¿Qué dice usted? Yo en esto no comparto con el senador Juan Luis Castro, porque creo que no olvidemos el principio de subsidiariedad del Estado que está en esta Constitución y que finalmente impide que el Estado sea mucho más activo en la prestación de bienes y servicios. Por lo tanto, bueno, podemos discutir legalmente, por decirlo de alguna forma, si es que solo la Constitución es una trampa o los altos quórums, que también son una trampa constitucional. Pero lo central es plantear que este programa requiere de una flexibilidad y de ciertos principios fundantes de la Carta Magna que esta Constitución no tiene.
Bueno, entonces, por lo tanto, ahí pasamos a la otra conclusión que hicieron hoy día o que tomaron hoy día en el comité político, que es, de alguna manera, poder articular un comité en pro de la campaña del apruebo. ¿Significa eso que Apruebo Dignidad junto con el socialismo democrático empiezan una campaña para promover el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre? ¿Qué es lo que significa? Bueno, nosotros, yo creo que estábamos en deuda, digo nosotros, todos los partidos que apoyan al gobierno en las dos coaliciones, de modo de tener una coordinación política que trascienda nuestra reunión de los lunes con el gobierno. Si somos las dos coaliciones que afirman que le dan sustento al gobierno, tenemos que tener un espacio de diálogo político donde se planteen diferencias, donde se hagan los debates, y eso es lo que va a empezar a ocurrir. Dentro de las primeras tareas que tenemos, políticas, no la única, por supuesto, es coordinarnos y tomar decisiones sobre una campaña del apruebo. Y eso es lo que seguramente va a ocurrir durante esta semana. Pero lo importante, Connie, es que más allá de que nos estamos reuniendo por esta, digamos, por esta tarea que tenemos a portas, es porque necesitamos dar una base más amplia social y política, tener mayor masa crítica, mayor debate y mayor contenido de las dos coaliciones. ¿Y qué significa, por ejemplo, cuando usted dice tenemos que tener más masa crítica, las dos coaliciones? ¿Qué significa comparado con lo que se ha hecho hasta hoy día? ¿Qué va a cambiar o qué vamos a ver que va a cambiar en el funcionamiento de estas dos coaliciones, de esto que se ha llamado las dos almas del gobierno? Yo no siento que sean dos almas, pero creo que esto es como tan humano como que hasta hace unos meses nosotros estábamos en trincheras distintas, claro, con candidatos presidenciales distintos, y que nos juntamos en torno a un programa, pero somos coaliciones que no nos conocemos, que no hemos hecho política juntos, que no tenemos trayectorias. ¿O no? Hay desconfianza. ¿Y qué hay también? Desconfianza? Por supuesto, si es que es obvio, y que se han ido, digamos, mitigando a partir del trabajo entre básicamente los presidentes y presidentas de los partidos, pero tenemos que permear esa capacidad de reunirnos, de dialogar y de construir también a los territorios, a las regiones, a nuestros militantes de base, porque también de parte de ello existe de ambos lados reticencia de este encuentro de estas coaliciones. Algunos porque en nosotros encarnaron todos los males, y de nuestra parte porque sentimos que esas críticas fueron tremendamente injustas. Yo creo que esto se zanja también con el discurso del presidente respecto de cómo él aborda la historia política de Chile, cómo aborda la obra de los presidentes que pertenecieron a lo que hoy es el socialismo democrático, y sobre esa convicción nosotros también tenemos que estar a la altura y generar un diálogo y una construcción política con el resto de los partidos. ¿Fue suficiente, Natalia, en ese sentido, lo que usted misma dice, la alusión que hace el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública, y donde reconoce que las cosas se han hecho, digamos, en distintos gobiernos, nombró a cada uno de los anteriores presidentes, de alguna manera sin nombrar los 30 años, pero dice que efectivamente se avanzó muchísimo en los últimos 30 años, lo dice con otras palabras, obviamente? ¿Es suficiente para ustedes como socialismo democrático, que han sido de alguna manera el foco del ataque del Frente Amplio, sobre todo digamos, en los últimos años, como en los que frenaron los cambios, como los que no lograron realmente las transformaciones? ¿Es suficiente, digamos, para reconciliarse con el Frente Amplio, con el presidente, lo que dijo el presidente en su discurso? Bueno, la voluntad del presidente ha estado expresada desde mucho antes de su discurso, cuando nos invita a formar parte de su gobierno para ampliar su base social y política, y porque finalmente en nuestros partidos también hay elencos capaces y con oficio en el Estado. Creo que es suficiente toda vez que la política tiene que fraguarse en función de la construcción colectiva. Y a nosotros lo que nos hizo dar el paso adelante hacia entrar al gobierno del presidente Gabriel Boric, más allá de su voluntad, de su buena voluntad, fue un programa que en segunda vuelta se ajustó a lo que habían sido los programas de nuestros candidatos. Por lo tanto, nosotros tenemos un norte que va más allá de que existan fiatos personales, y que ojalá se construyan porque se hace mejor la política, pero lo que nos convoca es un programa en el cual estamos de acuerdo, un programa que creemos que le hace bien a Chile, y ese debería ser el norte, más allá de darnos gustitos respecto de limar asperezas. Creemos que eso, las confianzas se dan con el tiempo y con la voluntad de tenerlas, y yo siento que aquí hay voluntad de construir. ¿Pero se han limado esas asperezas o todavía se miran con cierta reticencia los de Apruebo Dignidad versus los de Socialismo Democrático? ¿Se sientan como
unos allá y otros acá todavía? Todavía estamos como en la fiesta de matrimonio donde está la familia, el novio y la novia, dice usted. Sí, claro, en el comité político de los lunes. Bueno, es que de a poco hemos ido conociéndonos. Si finalmente parte también de las desconfianzas tiene que ver con los prejuicios que se construyen porque uno no se conoce. Y siento que tanto conocerse personalmente sumado a las ideas que nosotros ponemos en el comité político hacen bajar harto la guardia respecto de los prejuicios que se habían construido de lado y lado también, por supuesto. Natalia, volvamos a la agenda transformadora y con esto de alguna manera con un futuro amarrado al resultado del plebiscito. Si gana el rechazo, ¿se acabó la agenda transformadora de este gobierno? Yo creo que no. Creo que va a tener menor intensidad, porque si gana el rechazo, primero va a tener que fraguarse un acuerdo político. Si el 80% de los chilenos dijeron que no querían esta constitución y votan rechazo, ahí habrá que ver qué sucedió y qué salida se le da al país en términos de reformas en la mirada constitucional. Y en el ámbito del programa, efectivamente vamos a tener un programa que avance, pero quizás no de la manera tan sustantiva como si se hubiese aprobado la Constitución. ¿Por qué lo digo? Porque seguiría existiendo el Estado subsidiario, porque seguiríamos con la incapacidad de crear empresas estatales como en el caso del litio o el hidrógeno verde. Por lo tanto, hay ciertas cosas de sustancia, de fundamento, que no se podrían llevar adelante. Pero esto no significa una paralización total. Significa que se avanzaría, pero no se daría el salto en algunas materias que nosotros sentimos que con la nueva Constitución son posibles de hacer. ¿Y cuáles serían las reformas más afectadas, si lo podemos poner así, en caso de que gane el rechazo? ¿Cuáles son esas áreas que quedarían fuera de juego de alguna manera? Bueno, por ejemplo, lo que yo le digo de los recursos naturales de una empresa nacional del litio o del hidrógeno verde. Eso tendría que tratarse de otra manera. Que quizás no sería como se quiere hacer, porque el tema no es que solo el Estado se haga cargo de una actividad productiva, es cómo se vincula con los territorios, con las universidades regionales, con la innovación. Por lo tanto, es un conjunto de aspectos que en el caso particular del litio y del hidrógeno no solo son de mirada económica, sino de mirada de desarrollo territorial, sostenibilidad, etcétera. Y creo, por ejemplo, que la reforma que se espera hacer en salud claramente también no sería una gran reforma, sino quizás una mejora, una adecuación. Como le digo, los aspectos fundamentales que plantea el programa requieren que se elimine el principio de subsidiariedad del Estado, que si gana el rechazo permanecería porque es parte del corazón de la Constitución del 80. ¿Qué pasaría, por ejemplo, estoy pensando en la posibilidad que está en el programa de gobierno, el derecho al aborto a secas, digamos, al aborto libre? Eso probablemente con la nueva Constitución, según lo que se establece en el borrador, sería posible, pero con la actual Constitución probablemente terminaría en el Tribunal Constitucional, ¿o no? Exactamente, porque finalmente todo lo que costó que fuera aborto 3 causales, y imagínese... con la Constitución actual, el Tribunal Constitucional no creo que daría pie a una legislación así. Ahora, a mí me parece importante no discutir sobre cosas más, como derechos de segundo orden, porque a veces se hace la caricatura que por ejemplo, que la agenda de la nueva Constitución es muy identitaria. Creo que hay aspectos identitarios, pero creo que en estándar de derecho, ya sea aborto u otro, es muy importante la declaración de derechos que hace el proyecto de nueva Constitución. Natalia, ¿puede ser neutral un gobierno que depende del apruebo para llevar adelante su agenda de transformación y su programa de gobierno? Yo creo que el gobierno lo que está haciendo es decir la verdad. Y yo creo que eso no es hacer panfletos ni propaganda. Creo que está declarando algo que es cierto. Porque finalmente nadie puede dudar de que el gobierno está por el apruebo. Distinto es que la campaña que tiene que hacer con recursos para todos los chilenos de información, de gráfica, etcétera, tenga alguna tendencia. Lo que está haciendo hoy día el ministro Jackson o la ministra Siches cuando plantearon esto es dar una opinión política, que es decir la verdad. Mire, con esta Constitución esto se nos pone cuesta arriba, tal o cual aspecto del programa. Yo, ¿dónde evaluaría la presidencia del gobierno? En la campaña que tiene que hacer, que sea informativa y que ojalá permita que sea lo más pedagógica posible, de manera que las personas informadas puedan tomar su decisión libre.
Ya, o sea, ¿usted cree que al decir, que el gobierno al decir, con esta, digamos, si gana el rechazo de alguna manera, es difícil para nosotros poder cumplir con nuestro programa, no es romper con esa prescindencia o terminar con esa prescindencia? Está diciendo básicamente que se necesita que gane el apruebo, que el gobierno necesita que gane el apruebo, más allá de que ellos además estén por el apruebo. Pero no es una forma también de llamar a votar, una forma, digamos, un poquito por el lado, sin que se note, pero llamando a votar al apruebo, que es lo que no se puede hacer. Yo, la verdad, Connie, sin querer tener una falsa inocencia, creo que es de toda lógica que un gobierno plantee cuáles son las demarcaciones que hacen posible o no cumplir con su programa y que ponga ciertas alertas. Por eso le insisto, creo que es políticamente serio, es la verdad finalmente, porque además pensemos que este es un gobierno que tiene tremendas expectativas, tenemos una ciudadanía con mucho menos paciencia, por decirlo de alguna manera, por lo tanto, anticiparse a ciertos temas, decir la verdad respecto a lo que es posible y de lo que no, en qué contexto, me parece que es lo lógico del ejercicio de gobernar y de gobernar de cara a los ciudadanos. Quizás habría que ser más cuidadoso en alguna alusión en el futuro, quizás, pero creo que claramente donde va a estar el foco y donde el gobierno se juega su rol en la presidencia es en una campaña que permita la información. Y la primera pieza de la campaña que conocimos, ¿a usted le parece que el tono, y que esa es parte de la campaña que está financiada, ¿cierto?, con recursos públicos para que el gobierno informe a todos los chilenos, ¿a usted le parece que es neutral esa primera pieza que vimos o que está de alguna manera sesgada hacia una opción? Yo creo que contaron una historia, que finalmente trazaron una línea de tiempo contando los hechos en la historia. Claro, Creo pero seleccionaron nunca, una parte de esos hechos, no todos. Yo creo, Connie, que, a ver, va a ser bien difícil porque finalmente ni siquiera la historia es neutra, en el sentido de que uno lea a un historiador u a otro y encuentra esos matices respecto desde dónde se vea. Creo que se hizo un esfuerzo serio respecto de hacer algo que en corto tiempo pudiese ser pedagógico. Creo que hay que, tal como dice usted, fijarse en que nada quede afuera que pueda tener susceptibilidades. Sí, hay que ser más riguroso quizá, pero plantear que hay un tremendo sesgo en la campaña, etcétera, o que fue muy hecho a propósito, creo que se puede perfeccionar, pero creo que el ánimo está en hacer una campaña informada y cumplir la norma y todo lo que la Contraloría ha planteado. Finalmente, Natalia, solo para terminar, el gobierno, yo me imagino que eso es parte de la conversación que tuvieron esta mañana en el comité político, debiera tener preparado un plan B, plan A, plan C, como sea el nombre, en caso de que gane el rechazo para hacer un llamado, por ejemplo, a una reforma constitucional el día 5 de septiembre. Yo creo que siempre hay que ponerse en todos los escenarios. Hasta el presidente lo ha dicho, que es legítimo votar por el rechazo. Sí, pero lo criticaron por eso en su mismo sector. Bueno, pero creo que es parte de lo que lo enaltece en su mirada de líder y además de presidente de todos los chilenos. Si finalmente sabemos que hay chilenos que están por el rechazo y que es una opción legítima. Entonces, creo que hay que analizar cuáles serían los efectos de que ganara el rechazo y quizás plantear cuáles serían vías de salida. Yo creo que es muy prematuro todavía, me imagino que el presidente en su minuto lo reflexionará, pero creo que también es importante poder saber cuáles son la disposición de las fuerzas políticas respecto del rechazo. Por ejemplo, la derecha planteó que iba a votar rechazo, pero que no estaba de acuerdo con la Constitución del 80, que había que matar la Constitución del 80, también sería valioso contar con la información respecto de cuál es la Constitución a la cual la derecha estaría dispuesta, por ejemplo, a tener. Creo que todas esas cosas ayudan para poder entender cuál sería un clima en la eventualidad del rechazo, que es un ámbito que, le insisto, no creo que sea todavía el tiempo, pero que en su minuto si hay que ponerse en ese escenario habrá que hacerlo porque es responsable también. Natalia Pierantili, presidenta del PPD, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes.